Me llamaron ladrón de libros, y ese título me acompañó por más de media vida. La gente del pueblo me señaló como el hombre que vació estantes, que vendió tesoros en mercados oscuros, que traicionó la confianza de quienes lo consideraban guardián del conocimiento. Esa fue la versión que quedó escrita en los periódicos, repetida en la radio, susurrada en los pasillos de la escuela. Pero no era verdad, yo nunca robé un solo libro. Lo que hice fue esconderlos, y lo hice no por codicia, sino por miedo a que fueran destruidos. Porque detrás de esa biblioteca humilde había intereses grandes, funcionarios que querían borrar documentos, políticos que pretendían hacer negocio con las colecciones, gente que veía en aquellos volúmenes más peligro que valor. A mí me tocó cargar con la culpa, porque era fácil culpar al viejo bibliotecario, al hombre que siempre estaba allí con llaves en el bolsillo y polvo en las manos. La comunidad creyó que yo había manchado mi vocación, cuando en realidad lo único que hice fue proteger la memoria de todos. Recuerdo la primera vez que crucé la puerta de la biblioteca siendo apenas un joven. Los estantes eran altos como montañas y el olor a papel antiguo me mareaba. Nunca había sentido tanta reverencia por un lugar. Con los años me convertí en su guardián. Cada libro tenía para mí un pulso, un corazón, un secreto. Aprendí a conocerlos por el lomo, a distinguirlos por el peso. Y más importante aún, aprendí que no existían para quedarse guardados, sino para ser compartidos. Los estudiantes eran mis visitantes más queridos. Venían con mochilas gastadas, con tícenes, cuadernos arrugados y preguntas más grandes que ellos mismos. ¿Dónde encuentro la historia de la independencia? ¿Qué significa esta palabra en latín? ¿Cómo puedo hacer un mapa para la escuela? Yo los guiaba entre estantes como si fueran selvas. Les enseñaba a leer índices, a usar catálogos, a no temerle a los diccionarios. A veces me quedaba hasta tarde corrigiendo redacciones o explicando fórmulas. No lo hacía por obligación, lo hacía porque veía en cada niño la chispa de algo que podía crecer. Por eso me dolió tanto la traición. Porque cuando la acusación cayó sobre mí, muchos de esos jóvenes, ya adultos, callaron. No me defendieron. Algunos incluso creyeron la mentira. El cariño que me habían dado en sus años escolares se transformó en silencio incómodo. Y yo quedé solo, con mi nombre manchado y el peso de un crimen que nunca cometí. Durante años mi vida tuvo la misma rutina y, en esa repetición encontraba paz. Llegaba temprano, cuando la luz de la mañana apenas entraba por los ventanales altos y el polvo bailaba en el aire como un coro invisible. Abría las puertas, recorría los pasillos, acomodaba los libros que algún lector había dejado fuera de lugar. Cada tomo, desde los más viejos hasta los más recientes, pasaba por mis manos como si fueran hijos que debía cuidar. Los estudiantes siempre fueron mis favoritos. Venían apurados, con uniforme arrugado y ojos ansiosos. Don Julián, ¿me ayuda a encontrar la biografía de Bolívar? Señor, necesito un atlas para el trabajo de geografía. ¿Tiene libros de poemas para leer en la feria de la escuela? Yo no solo les prestaba libros, les enseñaba a buscarlos, a hojearlos con respeto, a no temer las páginas amarillentas. A veces me pedían que revisara lo que habían escrito, y yo corregía en los márgenes con un lápiz de grafito. Ellos se reían de mi letra inclinada, y yo me reía con ellos. Para muchos de esos niños yo era más que un bibliotecario. Era el adulto que los escuchaba cuando los profesores no tenían tiempo. Era el consejero silencioso, el que celebraba cada nota alta, el que se alegraba cuando regresaban diciendo: saqué 10, gracias a ese libro que me recomendó. Por eso la biblioteca estaba siempre llena de voces jóvenes. Recuerdo tardes en que todos los pupitres estaban ocupados y algunos se sentaban en el suelo con libros abiertos sobre las rodillas. Yo caminaba entre ellos ajustando las lámparas,
recordando que guardaran silencio, aunque mi voz siempre terminaba en sonrisa. Esa imagen me sostenía. Jóvenes estudiando, aprendiendo, creciendo. Pero los estantes guardaban secretos más grandes que las tareas escolares. Había colecciones antiguas, donadas por familias influyentes, que contenían documentos históricos, cartas de políticos y hasta mapas de tierras en disputa. Sabía que eran valiosos, no solo por el papel, sino por lo que decían. Verdades, incómodas que algunos preferían enterrar. Los primeros indicios de que algo raro sucedía llegaron de manera sutil. Un funcionario del municipio vino un día con un gesto forzado de cordialidad. Me pidió revisar los archivos de donaciones para un inventario rápido. No entendí por qué tanto apuro, pero le mostré las carpetas. Tomó nota, demasiado, interesado en ciertos títulos. Estos libros antiguos no tienen mucha utilidad educativa, ¿no cree?, dijo con tono ligero. Respondí con firmeza. Toda memoria es útil, la biblioteca no es bodega de olvido. Sonrió sin responder. Semanas. Después recibí otra visita. Esta vez era un abogado, también enviado por el municipio. Traía papeles que hablaban de optimización del espacio y modernización del catálogo. Según él, ciertos tomos obsoletos debían ser retirados para hacer lugar a nuevas adquisiciones. Le pregunté qué significaba retirados. Me respondió con evasivas. Reubicados, destruidos, vendidos según corresponda. Me negué en el acto. La biblioteca era un templo de memoria, no un mercado de pulgas. A partir de entonces comenzaron los rumores. Algunos colegas me advirtieron que no insistiera tanto en conservar todo. Don Julián, déjelo estar, son órdenes de arriba, me dijeron. Pero yo no podía traicionar mi vocación. Cada libro, cada documento era parte de nuestra historia. Callar sería complicidad. Una tarde, mientras ayudaba a un niño con un trabajo de historia, noté que faltaba un tomo de una colección antigua. Revisé estantes, catálogos, registros. Nadie lo había pedido prestado. El libro había desaparecido sin rastro. No fue el único. En las semanas siguientes, otros títulos valiosos se esfumaron, siempre de las secciones menos consultadas, pero más importantes. Pregunté al director y me dijo que debía de ser error mío. Lo dijo con demasiada rapidez, como si quisiera cerrar el tema. Fue entonces cuando comprendí que algo más oscuro estaba en marcha. Los libros no se perdían solos, y la sonrisa tensa de aquel funcionario regresó a mi memoria. Decidí empezar a copiar registros a mano. Cada título, cada fecha de préstamo, cada visitante sospechoso. Llené un cuaderno entero con esas notas. No sabía que estaba comenzando a escribir el diario de mi propia condena. Los desaparecidos se volvieron plural. Primero fue un tomo, luego dos, después una hilera entera con huecos que parecían dientes caídos en una boca vieja. Yo llevaba años conociendo esos estantes como se conoce la casa a oscuras. Podía extender la mano y, sin mirar, decir que el lomo debía rozar mis dedos. Por eso supe antes que nadie que aquello no era descuido ni extravío. Era un patrón. Empecé a marcar discretamente los cantos superiores de ciertos libros con una línea mínima de grafito. Un gesto invisible a simple vista, pero suficiente para saber si alguien los movía sin pasar por el mostrador. También escondí dentro de algunas cubiertas un papelito doblado con la fecha y mi inicial. Era mi manera de dejar una huella silenciosa por si mañana alguien me pedía pruebas. A los pocos días, 3 de esas marcas habían desaparecido. No había registro de préstamo. Alguien entraba donde no debía. Una tarde, mientras ayudaba a una chica a encontrar mapas antiguos para un trabajo de geografía, la luz del depósito parpadeó. En el reflejo del vidrio vi pasar una sombra. «Vuelvo en un minuto», le dije, y caminé hacia el fondo con el corazón dándome golpes en la camisa.
El pasillo olía a polvo viejo y a aceite de bisagra. Empujé la puerta del archivo y no encontré a nadie, pero una caja estaba abierta y una lista de inventario había sido reemplazada por otra, recién impresa, con columnas que no correspondían a nuestras fichas. Apreté la hoja entre las manos y sentí la tinta aún tibia. Fui directo al director. Me recibió con su sonrisa de fotografía y su voz de funcionario. «Don Julián, usted se pone nervioso por nada». Le puse la lista sobre el escritorio. «Esto no es nuestro formato y faltan firmas». Él la miró un segundo, luego la dejó a un lado como si fuera un folleto cualquiera. «Estamos modernizando. Hay cambios». La palabra modernizar en su boca sonaba a sacar las raíces de un árbol para que no moleste. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la biblioteca hasta tarde con el pretexto de ordenar el depósito. Cuando todos se fueron, bajé al sótano por la escalera de servicio que ya nadie usaba. Allí, detrás de un armario de metal, había una puerta baja que daba a un cuarto de caldera en desuso. Las paredes sudaban humedad y el suelo tenía una tapa de madera, vieja como un arca. La levanté y vi el espacio hueco que el antiguo encargado, un loco maravilloso que me enseñó a amar los índices, me había mostrado décadas atrás. «Para proteger lo que el mundo aún no sabe que vale», dijo entonces. Pensé en las listas, en las marcas de grafito, en los libros que se perdían cuando nadie miraba. Tomé una decisión. Esa misma semana empecé a resguardar lo que era más frágil. Cartas manuscritas, mapas, primeras ediciones, diarios privados donados por familias que confiaron en nosotros. Por cada volumen que movía hacia el escondite, dejaba en mi cuaderno un registro exacto: título, signatura, fecha, motivo. No era un robo, era un traslado de emergencia. La biblioteca es una casa y a veces hay que llevar a los hijos a dormir. Al cuarto más seguro cuando afuera hay ruido de botas. A los pocos días, el municipio anunció con bombos un inventario sorpresa. Llegaron con cajas, chalecos reflectantes y cámaras, como si fueran a rescatar tesoros que nosotros maltratábamos. Yo abrí las puertas sin teatro. «Buscamos transparencia», dijo el abogado del que ya me sabía el perfume. En menos de una hora descubrieron que faltaban docenas de obras, justamente las que yo sabía en riesgo desde hacía semanas. El director me miró con una mezcla de pena ensayada y triunfo. «Ve lo que me preocupaba». Yo apreté el cuaderno contra el pecho. «Los libros no faltan», dije. «Están protegidos hasta que ustedes expliquen por qué imprimen listas que no son nuestras y por qué cambian formatos sin avisar». El abogado sonrió sin dientes. «¿Protegidos dónde?». No respondí. La biblioteca tiene sus secretos y yo tenía el deber de que la verdad llegara entera, no mutilada. La mañana siguiente el escándalo ya estaba en los periódicos. «Faltan libros valiosos en biblioteca municipal». El encargado no puede explicar su ausencia. Las radios repitieron mi nombre entre preguntas maliciosas. Al mediodía, una cámara apareció en la puerta con el director al lado, declarando frases como «doloroso», «traición a la confianza» y «caerá todo el peso de la ley». Yo intenté hablar con la periodista, una joven de mirada más curiosa que cruel, pero la empujaron hacia otro lado. La narrativa ya estaba escrita. El inventario se convirtió en allanamiento. Entraron al depósito, revisaron los casilleros del personal, abrieron mi taquilla donde guardo mi delantal y mi lápiz. Encontraron un sobre con recibos de una librería de viejo de otro distrito. «¿Qué es esto, don Julián?», me espetó un inspector con placer evidente. Los miré. Sellos frescos, letras que no eran las mías, montos absurdos. Levanté la vista. «Eso es basura que alguien dejó en mi casillero». El director bajó, la mirada como si sufriera por mí. «Esto es muy grave.
Más grave es plantar pruebas, dije. Pida las cámaras. Se miraron entre ellos. Uno de los técnicos carraspeó. Las cámaras del pasillo sufrieron una interferencia justo ayer por la tarde. No hice el gesto, pero por dentro me reí de la ironía. Las cámaras son ciegas cuando el poder tiene sueño. Me suspendieron en el acto mientras dure la investigación. Me pidieron que entregara llaves, sello y las fichas de préstamo. Las fichas no se entregan, respondí. Se documentan. Me rodearon 2 policías municipales con amabilidad áspera. Caminé hacia la salida con la sensación de llevar, colgando del cuello, un cartel con la palabra culpable escrita en tiza. En la puerta me esperaban 2 estudiantes ya adultos que yo había ayudado 1000 veces. Los reconocí por el modo de sostener los cuadernos, aunque ahora fueran carpetas de oficina. Uno bajó la vista. La otra intentó sonreír y no pudo. Detrás un grupo murmuraba. Siempre fue raro, siempre estaba solo. ¿Quién sabe? La memoria de la gente cambia de estantería con facilidad cuando el miedo la empuja. En comisaría me sentaron frente a una mesa con vasos de plástico y una grabadora roja. Expliqué el paradero de los libros. Expliqué todo. Las visitas del municipio, las listas extrañas, las marcas de grafito, las desapariciones sin registro, mi negativa a retirar obsoletos, la puerta de la caldera, mi cuaderno con el traslado de emergencia. Me miraron como si les hablara en sánscrito. ¿Admite entonces que movió los libros? Admito que los salvé, quise decir. Dije simplemente, admito que cumplí con mi deber. Firme, por favor. Me acercaron un acta. La leí. Mi relato estaba reducido a una frase absurda. Reconoce haber retirado libros sin autorización. Cerré la lapicera y la empujé de vuelta. No firmo mentira. El oficial suspiró. Hizo una seña al compañero, que apagó la grabadora, y dijo en voz baja: Mire, don, estamos entre gente de bien. No se complique. Firme y vaya a su casa. Mi casa es esta biblioteca, respondí. Y no me voy a complicar la verdad por simplificar su papel. Me soltaron esa noche con una citación en el bolsillo y la sombra de un proceso encima. Antes de irme, dejé una copia de las primeras páginas de mi cuaderno con sello de recepción. Si algún día desaparecía mi original, quería que existiera constancia oficial de que yo había advertido el peligro antes de que el inventario nos cayera encima. La biblioteca amaneció con cintas plásticas cruzando la puerta del depósito. En el tablón de anuncios colgaron un comunicado donde yo era una variable innecesaria. Se ha detectado una irregularidad y se tomarán medidas severas. Nadie firmó ese papel. Las cosas más cobardes siempre salen sin firma. Rosa, la maestra que venía con sus alumnos de quinto a leer poemas. Se me acercó con ojos brillosos. Yo sé quién eres, susurró, apretándome las manos. Me ayudaste a enseñar a leer a 3 generaciones. Asentí con un nudo en la garganta. 2 pasos detrás, otra voz. Si faltan libros, alguien los sacó. La frase cayó como piedra. Esa tarde hice algo que no estaba en ningún manual. Bajé por última vez a la caldera y conté uno a uno los volúmenes resguardados. Estaban intactos. Los envolví mejor. Enumeré cajas, reforcé la tapa, escondí la llave donde jamás la buscarían. Dentro de un diccionario con la letra muda. Esa letra que casi nadie consulta. Escribí en mi cuaderno: traslado en resguardo por riesgo de destrucción, venta no documentada. Responsable J. Y añadí: una línea para mí mismo. La memoria no se rinde, se protege. Al salir del sótano, escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieto respirando despacio. La sombra se detuvo frente a la puerta del archivo y siguió de largo. Me quedé escuchando hasta que el edificio volvió a su respiración habitual. Cerré con cuidado. No puse el cartel de cerrado, puse uno mejor.
Silencio. Los días siguientes fueron una coreografía de acusaciones y titulares. Mercado negro de libros, biblioteca bajo sospecha, encargado investigado. Nadie preguntó por qué los formatos de inventario cambiaron. Nadie cuestionó la interferencia en las cámaras. Nadie pidió ver mi cuaderno completo. El director dio entrevistas. Habló de dolor, de confianza traicionada, de colaboración con la justicia. Yo lo escuché desde mi cocina con la taza temblando entre mis manos. Los estudiantes, mis muchachos, mis chicas, empezaron a dejar notas debajo de mi puerta. Algunas eran tímidas. Gracias por ayudarme con la tesis, Don. Otras, valientes. Si necesita testigos de que usted se quedaba hasta tarde ayudando, yo voy. Las guardé todas entre las páginas del cuaderno, como hojas que caen y anuncian otra estación. La citación formal llegó con sello y fecha. Me pedían presentarme con cualquier documentación que pudiera aportar claridad. Sonreí cansado. La claridad estaba en mi cuaderno desde el primer día. Lo abrí por la mitad y repasé mis marcas de grafito, mis papelitos escondidos, mi lista de resguardo. Sentí de pronto que no estaba solo. Cada título, cada lomo, cada índice era un testigo. Aquella noche antes de dormir, escribí una frase que me ardió en la punta del lápiz. Mañana les daré nombres, fechas y cajas. Si quieren verdad, que bajen conmigo al sótano. Soplé la lámpara. Afuera, el pueblo dormía con la historia torcida. Adentro, bajo mis pies, la otra historia esperaba en silencio, con el pulso de papel que solo se escucha cuando uno pone el oído donde corresponde. Y yo estaba listo para poner a latir, por fin, esa verdad que nadie quiso oír mientras aún había tiempo. La suspensión llegó envuelta en un sobre oficial con membrete dorado. No era más que una hoja con palabras secas, separado de su cargo mientras dure la investigación. La firmaba un funcionario que nunca había puesto un pie en la sala de lectura ni había olido el polvo de los tomos viejos. Cuando entregué mis llaves, sentí como si me arrancaran no de un trabajo, sino de una casa. Los periódicos ampliaron la herida. Bibliotecario bajo sospecha de robo. Mercado negro de libros antiguos. Las radios repetían mi nombre como si fuera sinónimo de codicia. Lo más cruel fue ver a algunos de mis antiguos estudiantes ya adultos pasar por mi puerta sin saludar. Los mismos que un día me habían agradecido por corregirles un trabajo o por enseñarles a usar un índice, ahora agachaban la cabeza como si mi sombra los contaminara. Mi familia también sufrió. Mi esposa, que siempre me acompañaba en silencio, dejó de ir al mercado. Me miran como si yo también hubiera robado, me dijo una tarde. Mis hijos crecieron con la vergüenza de ser los del bibliotecario acusado. No los culpo por la distancia que pusieron entre nosotros. A veces la vergüenza es más fuerte que el amor. Yo me refugié en lo único que no podían quitarme, mi cuaderno. Cada noche escribía con detalle lo que había visto, lo que sospechaba, lo que nadie quería escuchar. Allí anoté las visitas sospechosas, los inventarios falsos, los nombres de funcionarios que merodeaban por la biblioteca con ojos demasiado interesados. Copiaba fechas, firmas, descripciones de los libros desaparecidos. Llené páginas y más páginas, convencido de que si la justicia no me escuchaba, al menos el papel lo haría. Al mismo tiempo, seguí protegiendo los libros escondidos en el sótano. Cada vez que la casa quedaba vacía, bajaba con una linterna y revisaba las cajas. Los envolvía mejor. Anotaba en mi cuaderno la condición de cada tomo. Reforzaba la tapa del hueco. Para mí, no eran simples volúmenes. Eran niños dormidos, esperando ser despertados algún día. Una noche de lluvia fuerte, escuché pasos afuera. Me asomé por la ventana y vi a dos hombres bajo paraguas, apuntando hacia mi casa como quien señala un mapa. No tocaron la puerta, pero sentí el mensaje. Sabemos dónde vives. Desde entonces dormí con la caja de metal bajo mi cama. No confiaba en nadie más que en mis anotaciones.
El aislamiento fue creciendo. Ya nadie me pedía consejos, ya no venían estudiantes a tocar mi puerta. Pasaba los días repasando mis notas y los recuerdos de las voces jóvenes que llenaban la biblioteca. Esos ecos eran mi única compañía. Recordaba a la niña que recitó un poema gracias al libro que le presté, al chico que dibujó un mapa con la ayuda de un atlas que casi se deshacía en las manos. Pensar en ellos me sostenía, aunque ya no vinieran. Una vez, un antiguo alumno se animó a visitarme en secreto. Don Julián me dijo: yo sé que usted no robó nada. Si necesita que declare, lo haré. Sus ojos temblaban de miedo. Le agradecí, pero no quise arrastrarlo a la tormenta. Guarda tu verdad para cuando la necesites, le dije, y lo dejé ir. Con el tiempo, la investigación se enfrió. No encontraron pruebas suficientes para condenarme, pero tampoco limpiaron mi nombre. Quedé atrapado en ese limbo cruel, ni culpable ni inocente, solo sospechoso eterno, sin trabajo, sin reputación, sin voz. Entonces comprendí que mi deber ya no era defenderme, sino guardar la memoria. Si algún día la verdad salía a la luz, tendría que ser gracias a esas páginas que llenaba cada noche. Escribir se convirtió en mi forma de respirar. Escribí también una frase que repetí como un mantra: la memoria no se rinde, se protege. Los años se hicieron estaciones repetidas: verano de persianas bajas, invierno de sopa tibia, otoño de hojas que entraban por debajo de la puerta. El pueblo siguió respirando como si nada. Yo aprendí a caminar por sus calles sin hacer sombra. La palabra sospechoso se me pegó al nombre como un segundo apellido, y con el tiempo dejó de doler para convertirse en un ruido de fondo que uno aprende a ignorar. Cada mañana abría el cuaderno, repasaba fechas, ajustaba algún detalle. A veces escribía cartas que no enviaba, al director, a un concejal, a un antiguo alumno. Otras doblaba recortes de periódico y los pegaba en la contracubierta. Inventario sorpresa, modernización, optimización del espacio. Los titulares cambiaban, la intención no. Bajo el suelo de mi casa, los libros que protegí respiraban su polvo limpio. Yo los visitaba como quien baja a un sótano a comprobar que el invierno no se ha comido las cañerías. En cada caja dejé un papel cosido con hilo fino: título, signatura, fecha, motivo. Si un día alguien llegaba hasta allí, quería que entendiera el orden antes que el escándalo. El silencio no fue total. De vez en cuando aparecía en mi puerta una tarjeta de boda, un nacimiento, una nota doblada. Gracias por el atlas de 5º grado. Aprobé por su culpa. Usted me enseñó a leer el índice. Esos papeles menudos eran mi alimento secreto. Los guardaba dentro de un diccionario viejo en la letra muda. Allí también dormía una llave pequeña, por si algún día la memoria del pueblo se cansaba de dormir. Una tarde de cielo plomizo, cuando el reloj marcaba la hora de cerrar y yo todavía estaba vestido con ropa de casa, tocaron la puerta 3 veces, con respeto. Abrí. Una mujer joven, 30 y pocos, me miró con la mezcla de timidez y urgencia que tienen los buenos lectores cuando piden un libro que creen perdido. ¿Don Julián?, preguntó. El mismo, respondí. No sé si me recuerda. Soy Alma. Venía a la biblioteca a preparar la feria de poesía. Usted me prestó una antología de Idea Vilariño y me corrigió el tono. Subraye con lápiz, para que no hiera al papel, me dijo. La memoria a veces tarda un segundo en encender. La vi niña, en una mesa al fondo, repitiendo versos bajito. Sonreí con una torpeza que me salió limpia. Claro que me acuerdo. ¿Sigue escribiendo? Ahora escribo y pregunto, dijo, y me mostró una credencial. Periodista. Estoy investigando pérdidas administrativas en fondos culturales.
Su nombre aparece cada vez que pregunto por la biblioteca. Y cada vez que aparece me dan respuestas cortas. Me pidió pasar. Le serví té en la taza menos fea que tenía. Abrió una carpeta. Había copias de resoluciones municipales, órdenes de retiro de material no inventariable, contratos con empresas de logística. Señaló una firma que yo conocía por el perfume antes que por la caligrafía. Esto no es una modernización, dijo. Es una cadena de salida. Y la primera vez que se aplicó fue justo antes del inventario sorpresa en su biblioteca. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, acerqué a la mesa mi cuaderno. Alma lo miró como si fuera una caja de música. Aquí está la línea de tiempo, le dije. Lo que vi, lo que pasó, lo que nadie quiso oír. Pasó las páginas con cuidado, tocando los márgenes con la yema de los dedos para no romperlos. Leyó mis marcas de grafito, mis papelitos escondidos, mis anotaciones. De traslado de emergencia, levantó la vista. ¿Dónde están?, preguntó en voz baja, como si el aire pudiera delatarnos. A salvo, respondí. Y no es secreto por vanidad, sino por deber. No insistió. Eso me gustó. Los buenos lectores saben esperar el giro, cuando el capítulo lo pida. Necesitamos digitalizar esto, don Julián, dijo cerrando el cuaderno. Hacer copias, guardar en 2 lugares, registrar ante un escribano de barrio que todavía crea en sellos y, si existe, asegurar cualquier prueba sonora o de imagen. Existen papeles, dije. ¿Y algo más?, preguntó tanteando el terreno. Existen cajas, respondí, y ella entendió que había pasado una puerta. Quedamos en vernos al día siguiente, temprano. Con luz, dijo ella. De noche es trampa para el miedo. Asentí. Antes de irse sacó del bolso una hoja doblada. Era un poema suyo con mi letra inclinada al margen. Respire entre los versos. Me lo dejó sobre la mesa como quien cierra un círculo con un lazo. Esa noche no dormí. Saqué el diccionario de la estantería, abrí en la letra muda y saqué la llave. La pesé en la mano. Para proteger lo que el mundo aún no sabe que vale, me había dicho el encargado. Viejo, hice una lista breve en un papel. Guantes, linterna, cinta, cámara. No era un plan sofisticado, era un plan sobrio, de lector. A las 8 en punto, Alma tocó. Traía una mochila pequeña y esos ojos que miran de frente. Caminamos juntos hasta la biblioteca. Me dolió verla con la cinta de área restringida, todavía en la puerta del depósito, como una venda mal puesta. El guardia nuevo nos paró. Alma mostró su credencial y un oficio breve. Acceso limitado para fines periodísticos y de archivo. El hombre dudó, llamó a alguien, nos dejó pasar con cara de yo no estuve. Adentro, el aire olía igual que siempre. Polvo, papel, un resto de desinfectante. Crucé el pasillo como quien vuelve a su casa después de la guerra. Frente al archivo, Alma sacó un cuadernito y empezó a anotar. Hora, puerta, personas presentes. Cadena de custodia también sirve para periodistas, dijo con media sonrisa. Empujé el armario de metal. Resistió un poco. La costumbre de guardar secretos lo había oxidado. Detrás la puerta baja. La abrí con la llave. La bisagra lloró. Bajamos 4 escalones de hormigón hasta el cuarto de la caldera. La pared sudaba humedad vieja, pero el recoveco seguía en su sitio. Levanté la tapa de madera. El aire subterráneo nos golpeó con un aliento de papel. No me voy a acercar, dijo Alma. Usted tome el primero. Yo registro. Saqué la primera caja, de cartón grueso reforzado con cinta. Arriba, mi papel cosido. Colección Cartas Familia R. 1898-1915. Resguardo preventivo. Abrí frente a ella.
Dentro, sobres con lacre, fotos en sepia, un inventario con mi letra. Alma no respiraba. Hizo 2 fotos, sin flash. Pasamos a la segunda. Mapas de mensura, zona norte originales. A la tercera, donación BET. Primera edición, marginalia histórica. Con esto pruebo 2 cosas, dijo. Que los libros no desaparecieron y que había intención de sacarlos por otra vía. Y pruebo una tercera, que usted no es ladrón, es guardián. Negué con la cabeza, no por modestia, sino por precisión. Soy bibliotecario, dije, y eso ya dice todo. Alma propuso filmar un plano continuo del escondite, con fecha y hora. Accedí. Enumeramos en voz alta las cajas sin abrirlas todas. No queríamos violentar más de lo necesario. Esto es un archivo, no un show, le recordé. Asintió. Guardamos. De nuevo con el mismo orden reforzamos la tapa, cerramos. Ella pidió fotografiar la llave entrando y saliendo de la cerradura. Detalle importa. Cuando subimos el pasillo tenía otro silencio, menos de museo y más de respiración contenida. Alma apuntó su cuaderno. 10:42, salida del sótano, cierre registrado. Y entonces, como en las novelas que ella leía de niña, el destino dio un golpe de efecto. Pasos apresurados desde el vestíbulo, voces, el guardia llamando un nombre que no era el mío ni el suyo. Reconocí la tonalidad del perfume antes que a la persona. El abogado del municipio, el de los chalecos reflectantes y la sonrisa de foto, entró con 2 hombres más. «¡Qué sorpresa!», dijo mirando alrededor. «¿Visita guiada?». Alma guardó la cámara sin nervios. «Trabajo», respondió. «¿Y usted qué hace en un área restringida sin oficio?». «Solo acompaño», dijo, mostrando una credencial que brilla más de lo que vale. «¿Y usted acompaña a un ciudadano que quiere protección para su archivo personal?», dijo ella clara, sin temblor. No sé si entendieron, pero se quedaron quietos, midiendo nuestros gestos. Yo por dentro anotaba. 11:03, irrupción de tercero, sin orden. No lo escribí en papel, lo clavé en la memoria. El abogado sonrió sin dientes otra vez. Recuerden que difamar instituciones tiene costo. Agradecí en silencio que Alma estuviera allí. Uno solo tiende a enojarse, 2 sostienen la dignidad. Y ocultar archivos también, dijo ella. Por suerte hoy nadie oculta nada. Solo hicimos verificación de conservación. ¿Quiere que le pase el listado? Él carraspeó una frase que no fue frase y se fue con sus 2 ecos. Salimos a la calle con el corazón en su sitio, que no es el pecho sino la frente cuando uno decide no bajar la mirada. Caminamos hasta la plaza. Nos sentamos en un banco. Alma abrió su cuaderno y trazó un esquema que parecía un mapa del tesoro. Sótano, registro fotográfico, copias en 2 discos, notaría, presentación a fiscalía, nota periodística con datos, no adjetivos. No busco. Venganza, le dije. Yo tampoco, respondió. Busco verdad verificable, y si a alguien le duele que explique por qué. Acordamos tareas. Ella digitalizaría esa misma tarde el material y lo guardaría en 2 dispositivos con sellos de tiempo. Yo redactaría un informe de resguardo con mi firma y 2 testigos, Rosa, la maestra de quinto, y un exalumno dispuesto a dar la cara. Además, llevaríamos al escribano una copia reducida del cuaderno, solo con las páginas necesarias para no exponer direcciones ni nombres sensibles. No queremos espectáculo, repitió Alma, y yo asentí otra vez. Antes de despedirnos, me pidió algo que me estremeció por lo simple. Puedo hacerle una foto con el cuaderno, no para publicar hoy, para el archivo. Lo sostuve contra el pecho como siempre. Sonreí apenas. Ella apretó el obturador y guardó la imagen como quien guarda un talismán. Esa noche, de regreso en casa, volví a colocar la llave dentro del diccionario en la letra muda. Escribí una línea al pie de la página.
Hoy bajamos a ver si la memoria seguía viva. Sigue, mañana la subiremos a respirar, pero con papeles. A medianoche el teléfono fijo sonó una vez. Luego, silencio. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía. Dejé el auricular colgando y me senté con el lápiz en la mano. No temblaba. Cuando la esperanza tiene forma, aunque sea la de un cuaderno y una cámara, el pulso vuelve a su sitio. Dormí poco y bien. Soñé con mesas ocupadas y lámparas encendidas. Desperté antes de que el sol entrara por la cortina. En el borde del sueño escuché la voz del encargado viejo, ese loco maravilloso que me enseñó a amar los índices, para proteger lo que el mundo aún no sabe que vale. Me levanté sonriendo. Hoy el mundo empezaría a saberlo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no estaría solo para contarlo. Los días siguientes se volvieron un ir y venir de carpetas, grabaciones y llamadas que yo nunca hubiera imaginado en mi vejez. Alma trabajaba con precisión quirúrgica. Copiaba mis notas, digitalizaba fotos de las cajas, pedía declaraciones juradas a antiguos alumnos y buscaba en archivos oficiales órdenes de modernización que en realidad escondían la ruta de salida de los libros. Yo la miraba con orgullo, como si viera a una de mis estudiantes presentando su primer examen frente a un tribunal invisible. A veces se reía. Usted siempre me decía que subrayara con lápiz, nunca con tinta. Ahora entiendo, el lápiz se borra, pero deja huella. La verdad también. La primera confrontación llegó rápido. El municipio convocó a una conferencia de prensa para aclarar rumores irresponsables. El director, con la misma sonrisa ensayada de siempre, habló de errores administrativos, de cajas extraviadas durante traslados, de personal inestable. Pronunció mi nombre como quien pronuncia un estorbo. Alma estaba allí, grabando. Al terminar, lo abordó, con su credencial en alto. ¿Dónde están los contratos con la empresa de logística?, preguntó. El director tartamudeó. Eso es información interna. Entonces confirme al menos si existe, insistió. El funcionario sonrió con los labios, no con los ojos. Señorita, no caiga en teorías. La nota salió esa misma noche. No tenía adjetivos, solo datos. Copias de contratos, fotos del sótano, fragmentos de mi cuaderno. El titular fue simple: Biblioteca Municipal. Destrucción o resguardo. Por primera vez en años mi nombre apareció no como sinónimo de ladrón, sino como pregunta abierta. La reacción no tardó. En mi puerta empezaron a aparecer flores, pan caliente, notas dobladas. Yo también recuerdo que usted se quedaba hasta tarde. Usted me enseñó a buscar en índices, no a robar. Gracias por salvar lo que otros querían quemar. No todos se animaban a firmar, pero cada palabra era un ladrillo que reconstruía mi dignidad. No todos celebraban. Una noche recibí una llamada sin voz, luego otra con una frase seca: viejo, cierra el sótano. Colgué con calma y anoté la hora. El miedo ya no me quitaba el sueño, lo convertía en línea de cuaderno. Alma consiguió algo inesperado: una copia filtrada de una orden interna del año del inventario sorpresa. Decía claramente: retirar material no inventariable para disposición externa. Y estaba firmada por 3 funcionarios. Uno de ellos Retamal, el mismo que años atrás había estado en mi oficina empujando listas falsas. Esa hoja era dinamita. La presentamos en fiscalía. Yo nunca había pisado ese edificio. Me temblaban las piernas como si fueran a juzgarme otra vez. El fiscal leyó en silencio, hojeó el cuaderno, miró las fotos de las cajas y la digitalización de la llave entrando en la cerradura. Cuando terminó, dijo algo que me sacudió. Señor Julián, si esto se confirma, usted no solo es inocente, usted es testigo clave de un desfalco.
Respiré hondo. No estaba preparado para ser testigo clave. Toda mi vida había sido un hombre de silencio, de pasillos y libros, pero comprendí que había guardado los tomos no solo para protegerlos, sino para que un día hablaran por mí. La noticia de la denuncia se expandió. Algunos vecinos aún dudaban, otros se alegraban en voz baja. La biblioteca seguía con la cinta de área restringida, pero ya no era símbolo de culpa. Era símbolo de secreto a punto de abrirse. Esa tarde, al volver a casa, encontré en mi puerta a Rosa, la maestra de quinto, con un grupo de exalumnos. Tenían carpetas en la mano. Venimos a declarar, dijeron. Queremos contar cómo usted nos ayudaba, cómo se quedaba hasta tarde, cómo nunca nos negó un libro. Los miré uno a uno. Reconocí en sus rostros adultos a los niños que alguna vez corrigieron mapas conmigo. No pude contener las lágrimas. Esa noche escribí en el cuaderno. Hoy la memoria habló en plural. Ya no soy un viejo con un sótano, somos generaciones con una verdad. La fiscalía olía a papel nuevo y a pasillos largos. Alma caminaba a mi lado con el cuaderno en su bolso como quien lleva un corazón prestado. Yo había pasado años sin pronunciar mi historia en voz alta. Ese día aprendí que una verdad guarda aire suficiente para decirse cuando llega su hora. Nos hicieron esperar en una sala con sillas de plástico. Por la ventana se veía la plaza con niños corriendo. Me consoló pensar que algún día, con suerte, volverían a leer en voz alta, en la biblioteca sin cintas plásticas en la puerta. Cuando nos llamaron, entramos a una sala de audiencia pequeña. Una mesa para el fiscal y su equipo, otra para los funcionarios citados y un banco para testigos. No había estrado ni solemnidad excesiva. Había lapiceras preparadas, grabadoras, encendidas y esa clase de silencio que no oprime. Escucha. El fiscal comenzó sin grandilocuencia. Este expediente examina el retiro y destino de material bibliográfico en la biblioteca municipal. Se recibieron documentos, registros y testimonios que ameritan análisis público. Su tono era simple, lo bastante humano como para que mi respiración encontrara ritmo. Alma pidió la palabra para explicar el orden del material. Mostró el registro notarial, el índice de digitalizaciones, las fotos del sótano tomadas en plano continuo, el sello de tiempo. A medida que hablaba, yo reconocía en su voz la niña que repetía versos bajito en la mesa del fondo. Hicimos copias en 2 dispositivos externos. Uno está en notaría, el otro en resguardo periodístico, dijo. El fiscal asintió. Luego me miró. Señor Julián, relate en sus palabras el motivo por el cual decidió resguardar ciertas obras. No hablé de mí, hablé de los libros, de las cartas que una familia donó con confianza, de los mapas con anotaciones a lápiz que podían cambiar una historia de tierras, de las primeras ediciones con marginalia de maestros del pueblo. No quise ocultar nada, dije. Quise evitar que se perdiera. Expliqué las listas nuevas que no correspondían, mis marcas discretas de grafito, los títulos desaparecidos que reaparecían en órdenes de salida con sellos ajenos. Conté del cuarto de caldera, de la llave en la letra muda de mi cuaderno. Fecha, título, motivo. El fiscal pidió entonces la reproducción de una orden interna fechada la semana del inventario. Retirar material no inventariable para disposición externa. La proyectaron. Reconocí firmas. Hubo un movimiento leve en la mesa de los funcionarios. El director, impecable, habló por primera vez. Esa nota se malinterpreta. Disposición externa debía ser una donación a otras instituciones. El fiscal señaló. ¿Dónde están los convenios de donación? Silencio. ¿Dónde constan los traslados? Silencio otra vez. Llamaron a Rosa, la maestra de quinto. Declaró que me veía quedar hasta tarde ayudando a niños, que jamás me vio llevarme un libro sin ficha.
que muchas veces yo mismo reparé tapas para que volvieran a circular. Los chicos venían a estudiar porque sabían que él estaba, dijo. Miré al piso para no llorar. Después declararon 2 exalumnos ya adultos. Uno es abogado, la otra enfermera. El abogado contó cómo yo le enseñé a usar índices y a citar fuentes. La enfermera dijo que su primera guardia la salvó una frase que leyó en un libro que yo le presté. Leer también es aprender a cuidar. El fiscal no les preguntó si yo era bueno. Les preguntó por hechos. Si alguna vez me vieron vender un libro, si me vieron sacar cajas sin registro, si escucharon a alguien ordenar retirar obsoletos. Los 2 fueron claros. El momento tenso llegó cuando se presentó un contrato con una empresa de logística. La hoja decía reubicación, pero en el anexo figuraba destrucción por obsolescencia para parte del material. ¿Quién definió obsolescencia en manuscritos únicos y primeras ediciones?, preguntó el fiscal. Nadie contestó. El director miró al abogado del municipio. El abogado habló de técnicos externos. El fiscal pidió sus nombres. No los tengo aquí, respondió. Pídaselos, dijo el fiscal sin elevar la voz. Se proyectó entonces el video del sótano. No era espectacular. Cajas numeradas, mis papeles cosidos con hilo, mi letra inclinada, la llave girando. Como ven, dijo Alma, no hay humedad agresiva, no hay hongos activos, hay cuidado. Y hay criterio archivístico, orden, índice, mínima manipulación. Un perito bibliotecario independiente convocado por la Fiscalía confirmó que el resguardo, aunque no ideal, había preservado mejor las obras que un depósito con entradas y salidas sin cadena de custodia. Los hombres que aquí se ve, dijo, es conservación preventiva. El director se levantó molesto. Esto es una farsa sentimental. Ese sótano no figura en planos. El perito respondió con ironía seca. Hay planos que se actualizan menos que las prácticas. La sala contuvo una sonrisa breve. El fiscal retomó el eje. Lo central no es la existencia del cuarto, sino el destino final de las obras, según las órdenes firmadas. Pidieron mi cuaderno. Lo sostuve un segundo como si me quitaran un hijo. Lo entregué. El perito caligráfico habló de papel, pigmentos, desgaste natural, cronología coherente. No hay signos de adiciones, posteriores en las secciones críticas, concluyó. El fiscal me lo devolvió con respeto, como se devuelve una reliquia a su altar. La audiencia se cerró con medidas concretas: incautación de contratos y notas internas, suspensión preventiva de 2 funcionarios mientras se verificaban rutas de traslado, apertura de una causa por administración fraudulenta. Y un punto que me hizo temblar las manos: se archiva toda sospecha sobre el señor Julián respecto de apropiación o venta de material. No era una disculpa, era la puerta abriéndose. A la salida, la plaza nos recibió con viento tibio. Un grupo pequeño me esperaba. Entre ellos reconocí rostros de mis estudiantes de antaño, mezclados con chicos de hoy que no conocía. Traían carteles sin gritos. La biblioteca es memoria. Los libros se cuidan. Gracias por guardar lo nuestro. No supe qué decir. Alma me apretó el hombro y dijo al grupo: hoy dimos un paso. Falta abrir las cajas con protocolo y devolverlas a donde pertenecen. Los días siguientes fueron de trabajo silencioso. Con el perito y 2 auxiliares reabrimos el sótano para inventariar caja por caja, fotografiar, describir estado, asignar código. Cada vez que sacábamos una pieza contábamos en voz alta: título, año, procedencia, donante si lo había. Firmábamos un acta simple que decía: sale del resguardo para conservación y reintegración. No había épica, había método. Y eso era hermoso.
El municipio, acorralado por los papeles, organizó un acto discreto al que llamó puesta en valor del patrimonio. Invitaron a la prensa, a la fiscalía, a escuelas, a mí. Dudé en ir. Alma me dijo, no es por ellos, es por los libros y por los chicos. Fui. El director, pálido, leyó un texto institucional donde hablaba de malentendidos, procesos que hoy mejoramos y aprendizajes. No pronunció la palabra disculpa. No la esperé. Me ofrecieron el micrófono. Lo tomé con las dos manos. Los años enseñan a cuidar el peso de las cosas, y hablé bajito para que todos tuvieran que acercarse. Los libros que hoy vuelven a la luz no son trofeos, son herramientas. No estaban ocultos para humillar a nadie, estaban a salvo para protegernos a todos de una pérdida. Yo no soy héroe ni víctima, soy bibliotecario. Y un bibliotecario no guarda tesoros, guarda accesos. Agradezco a quienes conservaron su voz, a quienes trajeron su coraje y a quienes hoy prometen controles que no dependan de la voluntad de una sola persona. La biblioteca es de los estudiantes de ayer y de los de hoy. Que de ahora en más nadie tenga que esconder un libro para que un chico pueda leerlo mañana. No hubo ovación. Hubo un murmullo de acuerdo. A veces el aplauso hace ruido y uno olvida lo importante. Ese día lo importante se entendió sin estruendo. Cajas que volvían a estantes, alumnos que descubrían un atlas como si fuera nuevo, maestras que pedían turnos para visitas guiadas. Reabrieron la sala grande. En la pared, sobre los estantes restaurados, colgaron un cartel azul. Sala de la memoria. Estudiantes de ayer y de hoy. Alma me guiñó un ojo desde el fondo. Rosa vino con su 5º grado. Los chicos se sentaron en mesas colectivas. Les leí el primer párrafo de un libro que casi se nos pierde. Al terminar, un niño levantó la mano y preguntó, ¿por qué alguien querría sacar libros? Respondí con la única definición que me sé. Porque un libro es una puerta que no pide permiso. Y hay gente que no soporta puertas abiertas. Esa tarde, al cerrar, me quedé un rato solo, caminando entre estantes. Pasé la mano por los lomos como se pasa la mano por el lomo de un animal que vuelve a casa. No pensé en los años perdidos. Pensé en los años por venir, en cada chico que se sentaría a leer sin saber que alguna vez esas páginas durmieron bajo el piso para sobrevivir. Al salir, Alma me alcanzó en la vereda. Mañana se publica la nota final, dijo. Sin adjetivos, con fechas. Sonreí. Que sea con índice, respondí. Y nos reímos los dos. Ella guardó el cuaderno en su bolso como siempre. Yo apreté el mío contra el pecho. Esa noche escribí. Hoy la biblioteca volvió a ser biblioteca. La verdad no hizo ruido, hizo lugar. Y dormí con una certeza nueva. La comunidad había empezado a mirar de frente. Y cuando un pueblo aprende a mirar, los libros respiran más hondo. Los meses siguientes no trajeron fuegos artificiales, trajeron algo mejor. Hábitos. La biblioteca volvió a abrir sus puertas con horarios que se cumplían, catálogos que se actualizaban y mesas que respiraban codos de estudiantes. Las cajas del sótano subieron una por una. Pasaron por manos con guantes, por ojos atentos, por planillas con espacios que antes eran excusas y ahora eran compromisos. Donde antes había cintas plásticas, aparecieron carteles sencillos. Registro, de ingreso y salida, firma y hora. Nadie aplaudía al llenar el renglón, pero cada trazo era un ladrillo más en la pared de lo que yo siempre quise. Acceso con cuidado, cuidado con acceso. El fiscal avanzó con su causa sin estridencias. La palabra desfalco se convirtió en folios. La palabra disposición externa se tradujo en nombres propios. A mí me llamaron una mañana para firmar un cierre que no era final, pero sí justo. Quedaba asentado que no existía responsabilidad.
mía en el retiro de obras. No pedí más. Había deseado durante años ese renglón limpio donde mi nombre no arrastrara sombras. Lo leí despacio 2 veces, como cuando se prueba un pan nuevo. Lo guardé en mi cuaderno, entre la primera y la última página como un puente. La biblioteca, mientras tanto, se llenó de rituales silenciosos que me hicieron creer otra vez. Los jueves, por ejemplo, un grupo de estudiantes de secundaria llegó, de la mano de su profesora, para aprender a usar el catálogo. Yo me quedé al fondo sin entrometerme y escuché a Alma, ahora coordinadora de memoria y archivo, explicar cómo funcionan los índices, por qué las etiquetas importan, qué significa la palabra ficha más allá de una tarjeta. Sentí orgullo ajeno. Esa muchacha que un día leyó bajito en una mesa, ahora enseñaba con voz clara y paso firme. Al terminar, me llamó con la mirada. ¿Les lee algo? Asentí. Elegí un fragmento breve de un libro que había dormido en el sótano y ahora volvía a la luz. Leí sin levantar la voz. Nadie tose cuando un texto encuentra su casa. No todo fue simple. Hubo quien quiso transformar la historia en estatua. Placas de bronce, discursos con pose, promesas con micrófono. Me negué a eso con la misma terquedad con que me negué a firmar mentiras. La memoria no es mármol, dije. Es agenda, cuaderno, bolsillo con lápiz. Preferí y conseguimos algo mejor. Un programa de guardianes de estante, estudiantes voluntarios que una vez por semana aprenden a revisar lomos, a detectar humedad, a escribir observaciones claras. Les enseño a mirar como se mira un cielo antes de la tormenta. Ellos me devuelven preguntas que me rejuvenecen. Un día cualquiera, en uno de esos jueves de guardianes, apareció frente a mí un hombre con más arrugas que yo y menos respiro. Traía en la mano una bolsa con 3 libros de tapas gastadas. Los compré hace años en un mercado, dijo. No sabía. Leí la nota de la periodista y... Bueno, si son de aquí vuelven. Abrí los volúmenes. Dentro, en la primera página, asomaba el sello de la biblioteca, borroso, pero nuestro. No pregunté su nombre. No pedí explicación. Gracias, dije. Los libros saben volver cuando encuentran el camino. Él se fue sin mirar atrás. Esas devoluciones sin banderas sostienen más que cualquier acto. La sala nueva, la sala de la memoria, tiene estantes bajos para que las manos pequeñas no necesiten puntas de pie. En una esquina dejamos un diccionario abierto en la letra muda, como guiño al escondite de la llave. Nadie lo sabe salvo nosotros, pero cada tanto una niña o un niño se detiene ahí, pasa la mano por la letra, mira al techo. Y yo me digo que quizá escuchan lo que yo escuchaba. Una puerta discreta abriéndose. Rosa, la maestra de quinto, propuso algo que acepté de inmediato. Las rondas de lectura con prueba. No son exámenes. Son conversaciones donde cada cual trae una evidencia de que el libro que leyó le dejó algo. Un dibujo, un párrafo copiado con tinta paciente, una pregunta. La biblioteca no es un sitio para memorizar, les digo. Es un sitio para probar que lo que leíste tocó tu vida, aunque sea con un dedo. Ese verbo, probar, nos salvó 2 veces, ante la ley y ante nosotros. A veces me quedo un rato solo cuando cae la tarde y el vidrio de las ventanas se pone naranja. Camino con la mano por los lomos, como siempre, y dejo que el cuerpo recuerde el oficio. El mundo se mueve a otra velocidad, pero los libros siguen midiendo el tiempo con la paciencia del papel. Me detengo frente a un estante de primeras ediciones y pienso en las cajas, en el hueco bajo la madera, en la linterna que encendía con miedo. No siento nostalgia ni rencor, siento agradecimiento. El miedo me enseñó a esconder, la esperanza me enseñó a devolver. Un sábado, Alma me pidió que la acompañara a la plaza. Querían grabar un pequeño video para las redes de la biblioteca, no un documental.
Solo un saludo para invitar a las familias a volver. Acepté con una condición, que grabáramos también 2 minutos en la sala, sin guión. Diga lo que diría un chico que entra por primera vez, me pidió. Miré a la cámara como si fuera un lector tímido. No tengas prisa, dije. Aquí nadie te corre. Si no entiendes algo, pregunta. Si un libro te pesa, déjalo y vuelve mañana. Las páginas te esperan. Y si te dicen que un libro es peligroso, pregúntate para quién. No sé cuántas personas vieron ese video. Sé que al lunes siguiente llegaron 2 carritos de chicos con ojos grandes. Con el tiempo, el municipio convocó a una reunión para reconocer trayectorias. Fui porque Alma insistió. No quería medallas, quería un compromiso firmado, una norma simple que garantizara cadena de custodia, copias de seguridad y auditorías ciudadanas cada año. Lo conseguimos. No supe si eso se debe a la vergüenza, a la presión o a una comprensión genuina. Supe que estaba en papel, con firmas que ahora sí valían. Ese día regresé a casa con la sensación inédita de que mis cuadernos habían parido un cuaderno mayor, colectivo. Mis manos, es verdad, tiemblan más que antes. A veces la lapicera patina donde antes corría. Pero sigo escribiendo. En la primera página del nuevo cuaderno, uno de tapas azules, lisas, dejé una frase que quiero que encuentre quien lo abra cuando yo no esté. La biblioteca es la memoria que decidió compartir los recuerdos. No hay nombre al pie, no hace falta. El que lea sabrá a quién se lo debe, o mejor, sabrá que se lo debe a todos. Un mediodía llegó un grupo de jóvenes que no conocía. No fueron mis alumnos ni los de Rosa. Venían de otro barrio, de otra escuela, de otro mapa. Traían una lista de títulos y sobre todo traían ganas. Los guié como quien enseña a pescar en un río que ya conoce los remolinos. Al despedirse, uno de ellos se quedó atrás. Mi abuela decía que usted la ayudó con un trabajo de historia cuando era niña, me contó. Sonreí. La abuela, esa palabra puente. ¿Cómo se llamaba? Alma, dijo. Reí. Las cosas buenas hacen círculos que a veces tardan, pero llegan. No voy a decir que todo el mundo cambió. La confianza no vuelve con un acto, vuelve con la repetición de lo correcto. Era más fácil llamar ladrón que reconocer un sistema que transforma cultura en mercancía. A algunos les cuesta todavía pasar por la puerta sin recordar titulares viejos. Los saludo igual. Tengo tiempo. Yo sé esperar. Me lo enseñaron los estantes, un atardecer cuando la biblioteca ya iba cerrando. Alma me pidió que revisáramos juntos el almacenamiento de las digitalizaciones. Subimos a la oficina pequeña que ahora es nuestro faro técnico. En la pantalla, las imágenes del catálogo nuevo, las fichas restauradas, las fotos del sótano convertidas en registro vivo, los documentos que antes eran sombras ahora con brillo propio. Alma tecleó un nombre y en segundos apareció la constancia de aquel cierre fiscal donde mi nombre quedó limpio. Por si alguien pregunta, dijo. Que pregunte, respondí. La transparencia no es una pared de vidrio. Es una puerta abierta que no se presume, se usa. Antes de irnos, ella recordó algo que me atravesó como un eco. ¿Se acuerda de la frase que propuse para la miniatura cuando empezamos esta nueva etapa? Asentí. Me llamaron ladrón. Yo solo guardaba sueños. Me pidió que la dijera mirando a la sala, no a la cámara. La pronuncié sin teatralidad, como quien confiesa lo que ya todos saben. Me llamaron ladrón. Yo solo guardaba sueños. Y añadí, bajito, sueños, de chicos que venían a pedirme un libro para un trabajo. Sueños de quienes aprendieron a leer en voz alta sin vergüenza. Sueños de maestros que necesitaban mapas. Sueños de familias que donaron papeles para que no se perdieran en el tiempo. Si guardar eso es un delito, que me condenen siempre a esta biblioteca,
Al salir me esperaban dos criaturas apoyadas en la baranda con un cuaderno cada una. «Señor, ¿nos recomienda algo para entender los ríos?» «¿Los ríos de agua o los de palabras?», pregunté. Rieron. Les di ambos. «Empiecen por aquí y vuelvan mañana con una pregunta nueva», dije. Corrieron con alegría, como si les hubieran prestado bicicletas. Esa noche, ya en casa, abrí el cuaderno azul y escribí la última línea de esta historia que no se termina. Porque los libros no terminan, solo cambian de lector. Hoy los sueños duermen arriba, en estantes con luz y con nombres. Yo duermo abajo, con la tranquilidad de haber sido puente. Si un día alguien duda de por qué lo hice, que lea en estas páginas. No escondí tesoros, cuidé accesos, no quité palabras, les di tiempo. La memoria no se rinde, se protege, se comparte, se enseña. Apagué la lámpara. Desde mi ventana la biblioteca parecía respirar. Sentí el mismo olor de la primera vez. Papel, polvo, promesa. Cerré los ojos con una certeza humilde y suficiente. La verdad no hizo ruido, hizo lugar. Y los sueños que guardé, que nunca fueron míos, ahora tienen mesas, lámparas y manos pequeñas que los abren sin pedir permiso.